Bueno, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Ya llevamos un par de orillas y nada, soy Pablo Esteban, soy preventa de Cortex en Palo Alto y la idea de ahora es pues hacer un laboratorio. Obviamente tenemos muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces, y tampoco tengo claro que todos tengáis un portátil y una conexión a Internet para poder probarlo. Luego daré un enlace para conectaros y podréis tocar. Entonces yo también iré siguiendo el laboratorio, una vez os dé un par de minutillos, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Pues contaros al principio un poquito lo que solemos contar cuando hablamos de threat hunting, que consideramos en Cortex threat hunting y cómo lo tratamos y rápidamente iremos al laboratorio para intentar aprovechar. También decir de antemano que estos laboratorios los hacemos continuamente. Dentro de Cortex y dentro de Palo Alto, podéis ir a la web de Palo Alto, veréis que tenemos ahí la agenda, hay sesiones en español, hay sesiones en inglés, hay sesiones de threat hunting, de búsqueda con inteligencia, de todo tipo de cosas, ¿vale? Y están abiertos y disponibles a todos vosotros, simplemente tenéis que registraros y participar. Y son todos interactivos. Como son soluciones en la nube, además, pues es lo fantástico. No necesitamos desplegar ningún servidor ni hacer ninguna cosa. Os conectáis al tenant y todo está accesible en el lugar que donde estéis. Incluso, pues si es una sala de cine como ahora mismo. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poco. ¿Qué es esto de threat hunting, no? Pues ya sabemos cómo son los ataques, ¿no? Pues ya sabemos qué tipo de amenazas nos vamos encontrando y muchas veces vemos este tipo de gráficos, ¿no? Con, oye, ¿qué es lo que es muy sencillo? ¿Qué es lo que vamos viendo? Pues esas amenazas conocidas, que obviamente, pues en general las herramientas son capaces de parar. Esas amenazas que van evolucionando, pues porque van teniendo técnicas de polimorfismo, van teniendo distintas técnicas evasivas para pasar más desapercibidos, pues suele suponer ya un pequeño aumento de ese problema. Cuando ya son atacantes que ya están más organizados, generalmente disponen de 0 days. ¿Vale? Disponen de 0 days, son distintas vulnerabilidades o distintos elementos que pueden utilizar para aprovechar y poder entrar en sistemas y que nadie conoce, ¿vale? Y que por lo tanto pues pueden ser utilizados, aunque sean directos y obvios, pues si no sabes que tienes esa puerta, pues puede ser aprovechado, ¿vale? Y luego, pues muy recientemente o en los últimos años, pues también tenemos una serie de ataques que llamamos fileless. Es decir, pues oye, es que ya no hay ningún fichero, es el code que se ejecuta en memoria, es códigos de script, es muchos tipos de cosas que se están ejecutando y que tienen un rastro más difícil de localizar, ¿no? La buena noticia es que eso realmente supone el 99% de las cosas y ese 99% de las cosas son cosas que podemos parar, ¿vale? Con las herramientas actuales, ¿vale? Especialmente con una como Cortex XDR que os comentaba antes mis compañeros, pues con todas sus capas de prevención, de protección, los firewalls, etcétera, etcétera. Ese tipo de amenazas son amenazas que esperamos poder parar. ¿Qué es lo malo? Que sigue habiendo ataques dirigidos. Y es que hasta los ataques de ransomware que vemos en las noticias son ataques avanzados últimamente. O sea, consiguen acceder, compran credenciales en la dark web, consiguen accesos. Al final hay un 1% de ataques que para poder entenderlos y analizarlos y hacer ese threat hunting necesitamos analizar esos datos, entrar en ellos, ver esa investigación. ¿Cómo de importante es ese 1%? ¿Realmente nos importa un 1%? Si estamos pagando el 99%, pues la realidad es que sí. La realidad es que, lamentablemente, la seguridad es asimétrica. Entonces, pues me da igual que si esto fuera un partido de fútbol y estuviera parando, pues parar a 1000 intentos de que metiera un gol, que en el momento en que me meten un gol, pues la hemos fastidiado. Salimos en las noticias, o me afectan a mi negocio y dejo de poder producir, o tengo cualquier otro tipo de problema. Entonces, es un 1% crítico. Pero es un 1% de threat hunting cambia las cosas. Pues si veis esta encuesta, que es de 451, el 76% de los encuestados decían que el 25% de las investigaciones se habían iniciado con un hunting. O sea que ese 1% en el fondo lo consiguen cubrir directamente en el 25% de los casos. O sea que ya vemos que es muy, muy, muy importante, porque casi todos los casos que encima son más peligrosos, el threat hunting es una parte crítica para ello. Por lo tanto, pues,
sigamos hablando de threat hunting, ¿no? Entonces, ¿qué es threat hunting? Pues habrá definiciones en Wikipedia, así muy rocambolescas, habrá definiciones de SANS, que habla pues, de oponentes, de análisis, todo ese tipo de cosas. Nosotros vamos a decir simplemente que es pues, buscar en conjuntos grandes de datos y en activos, pues cosas notables, cosas importantes o comportamientos maliciosos partiendo o no de indicios, ¿vale? Es decir, hay veces que pues, tendremos en las noticias que hay una nueva campaña de ataque a muchas empresas y podremos utilizar esos indicios. Hay veces que sabremos que hay comportamientos sospechosos pues, sobre exchange y podremos utilizar esos indicios. Y otras veces simplemente estoy navegando por toda esta información para intentar entender si hay algún tipo de amenaza que nada de ese 99% que estábamos hablando antes ha pillado, ¿no? ¿Qué tipos de threat hunting vamos a estar trabajando? Pues desde los básicos, que pues, es hablar de indicadores de compromiso, hablar de IPs, de hashes, de dominios, de todo ese tipo de cosas. También hablamos de comportamiento, pues comportamiento de ataque, comportamientos de indicadores, tácticas, técnicas y procedimientos, pues técnicas de Mitre, todo ese tipo de palabras que vamos utilizando para acumular conceptos, ¿no? Pero que en el fondo se basa en, oye, yo no quiero detectar esos indicadores, ¿vale? Lo que quiero detectar es cómo se comportan. No quiero detectar a alguien por quién es, sino por cómo es, ¿vale? Porque sabiendo cómo es, soy más efectivo. Y luego incluso hay muchos hunting que es dirigido por hipótesis. Oye, yo es que imaginémonos que tengo un atacante dentro de mi organización. ¿Qué cosas estaría haciendo? Y son esas cosas las que voy a buscar. Entonces, esas hipótesis, pues muchas veces hablamos de hipótesis que van a partir de los analistas y otras muchas veces van a partir de las herramientas. Y ahí es cuando queremos ayudaros con soluciones como Cortex XDR. Nuestro objetivo con Cortex XDR es cambiar ese paradigma. Yo me acuerdo cuando venía de herramientas de DDR clásicas o de visibilidad en red, al final siempre acabas pensando en cosas como, pues si no hay comunicaciones de China y de repente veo una comunicación en China o veo un tráfico de bytes mágicos en un puerto que no es, y empiezas a mirar esas comunicaciones y todo se complica, ¿vale? El objetivo con Cortex XDR es cambiar ese paradigma, es decir, no, ese proceso intermedio, que es duro y farragoso y complicado y requiere mucho expertise, tenemos que poder asumirlo. Tenemos que poder hacer analíticas, machine learning, para decirte, empieza a mirar por aquí, empieza a mirar por este punto, ¿vale? Y a partir de aquí sí, te voy a dar todas esas herramientas para buscar. Y es lo que vamos a hacer un poco durante el laboratorio, ¿vale? La última página antes, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Esta pirámide, pues todos la conocemos, la hemos visto en cientos de presentaciones, pero la hemos visto al revés, ¿vale? Esta pirámide también afecta a los atacantes. Es decir, para un atacante, pues es muy fácil evadir si yo estoy buscando hashes. Oye, recompila el código, añade un byte al final, mete alguna técnica de polimorfismo y el hash ya ha cambiado, ¿vale? O sea que no voy a poder evadirlo. IPs, pues bueno, ya tiene que ir cambiando de IPs, pero también es relativamente sencillo. Dominios, pues ya depende que haya un registrar, pero más o menos se puede hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si empiezo a analizar lo que hay dentro de las comunicaciones de red, artefactos de máquinas, etcétera, obviamente ya complico mucho las cosas al atacante, ¿vale? Si ya hablamos de detección de herramientas, el uso de herramientas o ya el utilizar directamente esas distintas tácticas, técnicas y procedimientos, pues obviamente al atacante se lo pongo muy difícil, porque precisamente cuando nosotros estamos haciendo el trabajo al revés, es decir, cuando detectamos una nueva amenaza y cogemos esas distintas tácticas, técnicas y procedimientos y las vamos metiendo en el producto, no metemos una, metemos todas las que pillamos de esa nueva amenaza, ¿vale? Entonces, de manera que, aunque ese atacante empiece a pivotar y empiece a hacer cosas distintas, nosotros vamos a seguir teniendo múltiples indicios de todas esas actividades, ¿vale? Y eso es lo que intentamos, tener la mayor cantidad de indicios para indicároslo a vosotros como analistas y poder empezar a hacer esas tareas de hunting, no empezando sin saber por dónde empezar, sino sabiendo ya directamente dónde está esa aguja en el pajar y dónde empezar a buscarla en ese pajar, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayuda Cortex? Pues por un lado, lo que habíamos dicho, prevención, por otro lado, detección automática, es decir, estoy analizando esos datos y utilizando Machine Learning para analizarlos por ti. Investigar rápidamente, pues ya habéis visto con Jesús, pues lo rápido que ves enseguida cómo es ese ataque y lo rápido que pivotas de una parte a otra del ataque, ¿vale?
esa es la clave, es decir, oye, yo voy a prevenir ese 99%, fantástico. Ese 1% lo tengo que detectar inmediatamente, fantástico, ¿vale? Pero una vez detectado, necesito poder investigarlo, necesito poder saber si es malo o es bueno, por dónde entró y por dónde se fue, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que deciros muy rápido, ¿vale? Y por último, tenemos que tener esa capacidad de respuesta y adaptación. Oye, pues una vez sé que está esta amenaza, vamos a aislarlo, ¿eh? De hecho, vamos a parar todo ese tipo de amenazas, vamos a bloquear pues, todo ese tipo de herramientas para poder no solo quedarnos en saber qué ha pasado, sino en actuar, ¿vale? Entonces, pues volvemos otra vez al momento del laboratorio, ¿no? Mete un susto esto. Ahora os toca a vosotros, ¿vale? Entonces, veo que hay pocos portátiles, ¿vale? 50%. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Es hacer un laboratorio, tenemos poquito tiempo, entonces probablemente haré los primeros 2 puntos de este laboratorio, que además yo creo que son bastante interesantes, ¿vale? Ya os digo, os recomiendo que si os gusta, pues habléis con nosotros o os inscribáis en la web, porque son bastante interesantes, ¿vale? Aquí tenéis acceso, los que sí tenéis el portátil y queréis acceder, vais a necesitar la guía, ¿vale? Entonces podéis probar la guía, es un manual bastante completo de todos los pasos a seguir. Podéis acceder a un tenant, pues entráis en XDR Gateway, por ejemplo, que es más fácil de escribir, y metéis las credenciales de abajo y podréis acceder. Si queréis acceder al tenant directamente, también os he puesto ahí la dirección. Cuidado, no pongáis muchas veces mal la clave porque es el mismo usuario para todos, ¿vale? O sea que tengo uno de emergencia, pero si no lo bloqueáis, mejor. Y nada más. Entonces, si queréis, de hecho, ahora os voy a dar un par de minutitos para que os conectéis, para que veáis que podéis acceder y voy a empezar a mirarlo. De hecho, voy a ir haciéndolo a la vez que vosotros, ¿vale? Entonces, de momento no voy a quitar la pantalla y voy a dejar que lo cojáis o si le podéis hacer una fotillo para apuntaros las credenciales o para poder cogerlo quien lo quiera hacer, ¿vale? Si alguien lo necesita y no le ha dado tiempo aún a copiar las credenciales, que levante la mano o calle para siempre. Vale, no hay manos levantadas. Entonces voy a pasar de página. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Entonces yo me he bajado ese manual. Vamos a ver cómo se ve. Se ve pequeñito, pero voy a ir contándoos lo que voy haciendo, ¿vale? Tengo este manual, ¿vale? Que es el que incluye un poco todo lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Que estaba en esa dirección que veíamos antes. Y tengo aquí la web. Dejadme ver un segundo, a ver cómo lo veis de grande, si lo agrando un poquito más. Lo voy a agrandar un poquito más. Muchas gracias. A ver, de momento así. Perfecto. Vale. Entonces, pues nada, esto es lo que os vais a encontrar cuando entréis, los que podéis entrar. Y los que no, pues yo voy a ser vuestras manos y vuestros ojos, ¿vale? La primera actividad es sencilla, simplemente, de hecho, tenemos una actividad cero que es loguearse, ¿vale? Que yo ya lo he conseguido, ¿vale? Simplemente meterse en esas URLs que he comentado y poner el usuario y la clave, ¿vale? A partir de ahí, pues vamos a tener que ir revisando cómo utilizar la aplicación. Lo bueno es que como Jesús ya os he estado enseñando la herramienta antes, ¿vale? Prácticamente ya lo habéis visto, ¿vale? Es decir, ya habéis visto que aquí tengo mis dashboards, que estos dashboards los puedo cambiar y modificar, e ir viendo pues las distintas actividades, los distintos incidentes que han ido saliendo, incluso ese MTTR o MTTD que iba diciendo Jesús de parámetros a validar en un SOC, pues son unos parámetros que nos muestra la propia consola, ¿vale? Y vamos a tener una serie de incidentes, ¿vale? De hecho, es la parte interesante. Vamos a ir a los incidentes directamente, ¿vale? Vamos a ir aquí a la pestaña de investigación y a la pestaña de incidentes, ¿vale? Tenemos múltiples vistas en cada sitio para ir adaptándonos a las necesidades. Voy a agrandarlo un pelín más, ¿vale? Tenemos esta vista que, por ejemplo, pues, es útil para ver tipo cliente de correo, pero también podemos tener una vista en la que vemos directamente unos poquitos incidentes que han entrado. Es decir, soy una analista del SOC y estoy empezando a ver estos distintos incidentes sobre lo que está pasando. Pues si os fijáis, de hecho, yo ya me lo he ordenado aquí por severidad, ¿vale? E igual vosotros cuando entréis por primera vez, pues veréis que está por tiempo de creación,
¿vale? Y veréis que puede haber incluso más incidentes. ¿Sí? Igual, oye, tengo incidentes que sean de más de 30 días. Yo puedo quitarlo de aquí para ver esos distintos incidentes y luego puedo ordenarlos para ordenar por severidad. Veis que en un golpe de vista estamos intentando mostrar la mayor cantidad posible de información. Es decir, vemos que aquí hay un ataque de comportamiento, vemos las máquinas afectadas directamente, vemos los usuarios afectados directamente, vemos que hay información que viene tanto de la gente como de los firewalls de Palo Alto, que es algo que ha entrado ahora y que se ha actualizado recientemente, y así lo mismo con el resto, es decir, vamos a ir viendo distintos incidentes y distintos elementos, ¿vale? De hecho, si yo pulso botón derecho, puedo cambiar ese estado, es decir, oye, pues mira, este que está en new, ahora me pongo a investigarlo y voy a cambiarlo a investigación, o puedo cambiar la severidad si considero que cambia algo, o puedo pasárselo a alguien, o ponerle una estrella para marcarlo, o hacer lo que necesite, ¿vale? Todo ese tipo de cosas las voy a poder hacer muy fácilmente directamente desde la consola, ¿vale? Normalmente ya veis que aquí a la derecha ya me muestra una vista previa de lo que va a pasar, ¿vale? De hecho, si seguimos aquí en la guía, pues un poco te va explicando el dashboard, te va explicando un poco lo que acabo de hacer, ¿vale? Y realmente te recuerda, por ejemplo, qué pasa si cierro ese incidente directamente y cojo el incidente y le cambio aquí a resuelto, pues que podemos marcar incluso pues si ha sido un incidente real, si ha sido un falso positivo, podemos marcar un comentario para entenderlo, incluso si fuera un falso positivo, él automáticamente es capaz de crearlo como una excepción para que no vuelva a pasar, ¿vale? Y aquí estaría nuestra primera actividad. Esto sería, pues, oye, vamos a entender un poco qué tenemos aquí en esta interfaz, ¿no? Segunda actividad, ¿vale? Segunda actividad va a ser investigar el incidente que está descrito como behavioral threat, ¿vale? Tenemos aquí varios incidentes, los vemos aquí todos, y de hecho me está diciendo en esta página que lo primero que debería hacer es conectarme al incidente de behavioral threat y verlo, ¿vale? Yo, para que lo veáis un poquito más grande, aquí voy a dar botón derecho y voy a decirle que me abra este incidente en un nuevo tab, ¿vale? De manera que espero que lo veáis un poquitín más grande y con un poquito más de espacio, ¿vale? Pues si os fijáis, ¿vale? Este es el incidente. Entonces, la realidad es que yo como analista de esta empresa, que en este caso la empresa creo que se llama Company y es un gran retail con tiendas por todo el mundo en el que tiene POS, o sea, puntos de venta y tiene distintas máquinas y tenemos esta serie de incidentes, ¿vale? Y este es el primer incidente que me pongo a mirar, pues porque de hecho si os fijáis, cuando los ordené por severidad era el primero que había, ¿vale? Entonces, pues voy a entender un poco qué ha pasado. Pues si os fijáis ya tengo esa información, es decir, había 9 alertas, ¿vale? Y tenía más incidentes antes, es decir, tenía igual 40 o 50 alertas esta mañana, ¿vale? Pero no he tenido que mirar 40 o 50 alertas para ver cuáles amenazas tenía, ¿vale? Él automáticamente con inteligencia artificial ha dicho, oye, estas 9 alertas corresponden probablemente al mismo incidente, ¿vale? Y de manera que yo solo tenía 5 cosas en mi lista para mirar, no 50, ¿vale? Y esa es la primera manera en la que me ha ayudado a mejorar mi día, ¿vale? Entonces yo ahora aquí ya veo que esas alertas, como antes dije, vienen de varias fuentes. Tengo las máquinas que están afectadas, los usuarios que hay afectados, tengo incluso que hay un malware por ahí, ¿vale? De hecho, si me voy aquí, es la vista de Mitre, ¿vale? Con lo cual ya estoy viendo directamente que los principales elementos de preocupación en este incidente, por un lado es que hay una potencial escala de privilegios y por otro lado que hay técnicas de evasión, ¿vale? De hecho, si yo le voy dando por aquí, él me va a dar detalle exactamente para cada una de esas tácticas qué técnicas se han utilizado. Pues oye, mira, ha hecho un bypass del UAC, ¿vale? Y por lo tanto eso genera estos dos elementos. De hecho, si veis, aquí tengo un botón que me dice incluir indicios, ¿vale? ¿Qué es un indicio para nosotros? Pues obviamente que alguien desactive el UAC es algo interesante y muy importante, ¿vale? Y eso genera una alerta, sin duda, ¿vale? Pero que alguien recorra el directorio activo buscando un administrador puede ser algo legítimo o no. Que un proceso sea la primera vez que se ejecuta para el usuario o para la organización, que nos lo da el Machine Learning, puede ser legítimo o no. Pero todo ese tipo de tareas, sin duda, añaden contexto a mi información. De hecho, si yo soy capaz de no solo reconocer esas 9 alertas, sino ahora 30 o 40 indicios asociados al mismo incidente,
Claro, el contexto que me da ahora el sistema, simplemente uniendo la información que tenemos, uniendo esos puntos, como decía Jesús, ¿vale? Pues ya sabemos que es que tenemos explotación, tenemos ejecución de usuario, hay tareas de discovery, hay application layer protocol, hay explotaciones de credenciales. Ya tenemos una idea bastante interesante y eso que no sabemos aún ni qué usuario, ni qué elemento, no he mirado nada, pero ya sé un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? De hecho, normalmente yo, si fuera producción, me iría a ejecuciones o a artefactos, que son las dos últimas pestañas, para ver qué ha pasado. Pero os voy a contar un poco lo que hay. Yo tengo, ¿os acordáis que os he dicho que estamos pillando esos incidentes automáticamente? Es decir, todos esos incidentes han ido añadiendo alertas según han ido pasando cosas en mi organización. Ha habido nuevas máquinas y, oye, es el mismo malware que ha ido atacando esa malware. Él automáticamente detecta que es lo mismo y lo va añadiendo. Y me lo va poniendo aquí, si os fijáis. Oye, añado este incidente pues porque he encontrado esta serie de artefactos, esta serie de malware. Oye, además añado ahora estas otras dos alertas pues porque es el mismo proceso. Y además añado este ejecutable, pues porque es el incidente y está envuelto el mismo malware. Y luego añado otro más porque es la misma IP y el mismo segmento de red, ¿vale? Es decir, no está añadido al tuntún. Él me explica exactamente por qué se ha creado este incidente y qué pasos se han dado para crear. De hecho, yo puedo ir clicando sobre los distintos elementos y viendo pues esa información de inteligencia que tenemos desde nuestro Unit 42, viendo si es conocido para virus total o no, viendo el veredicto que tenemos o el resultado de Wildfire con todo su report y con todos los comportamientos sospechosos y con lo que nos dé la gana, desde las llamadas DNS a las TCP. Tengo esa capacidad de ir profundizando según necesite. ¿Vale? De hecho, todo esto, pues como os decía, está formado por alertas, ¿vale? En este caso, pues tengo alertas sobre las 3 máquinas y ya vemos que hay pues, tanto de malware como comportamientos detectados, como modificaciones de ficheros, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo puedo ir mirando sobre estas alertas, ¿vale? De hecho, si os fijáis, aquí tengo indicios, que es lo que os decía antes, oye, bueno, cosas que pueden ser legítimas, pero que si pasan a la vez que está pasando un malware, una alerta, sin duda es un contexto crítico. La magia realmente la hacemos porque estamos capturando todo, ¿vale? Nosotros no capturamos cuando se produce una alerta o alrededor de ese evento. Estamos capturando siempre, todo, durante el último mes, todo lo que ha pasado, cada fichero que se ha creado, borrado, escrito, cada programa que se ha ejecutado, cada registro que se ha cambiado, cada información que ha pasado en ese endpoint o en ese firewall o en cualquier otro elemento que añadamos a Cortex va a quedar almacenado y va a poder unirse y coserse el uno con el otro, ¿vale? Y ya veis, pues oye, ese tipo de información que me está añadiendo, pues ya veis que son desde indicadores de comportamiento hasta ejecuciones de programas sospechosas, hasta procesos que no se suelen ejecutar, excepciones, procesos raros dentro de la organización o dentro del usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, si seguimos la guía, pues nos dirá que vayamos mirando ese tipo de cosas directamente y vamos viendo esas distintas alertas, ¿vale? ¿Qué sería lo siguiente que os dice la guía? Pues, que normalmente es por donde empezarías rápidamente cuando tienes una amenaza de este tipo, ¿no? Pues por los artefactos. Nosotros vemos, oye, pues que aquí hay un malware con los distintos indicadores de autofocus que nos va diciendo todos esos comportamientos, que además si pulso sobre él me va a decir, oye, oye, pues esto es DarkSide y tiene esa información o cualquier tipo de elemento, todo ese tipo de cosas nos lo va a ir indicando, ¿vale? Si el veredicto es benigno, incluso si es maligno o si es una IP y quiero ver de dónde está viniendo esta comunicación de esta IP, pues también va a decir, oye, pues mira, cuidado que esto es Corea del Norte, son americanos, pues ya sabéis, somos efectistas con esas cosas. Y es peligroso. De hecho, ponemos la información del dominio o vemos la información de los usuarios y puedo hacer una vista 360 de los usuarios, ¿vale? En el que, oye, pues este usuario que está involucrado, yo puedo ir por aquí y ver todas las cosas que ha hecho durante los últimos 7 días, por qué tiene ese score, en qué departamento pertenece, qué indicios ha probado. El laboratorio lo han ejecutado hace 31 días, con lo cual no sale lo del 30, pero nos hacemos a la idea. Vamos viendo todo ese tipo de cosas, con lo cual yo ahora tengo un mapa de qué elementos pueden estar afectados,
¿vale? De hecho, si vamos siguiendo ese laboratorio, nos va a decir que revisemos las distintas cosas que podemos hacer con los distintos grupos. ¿Veis cómo se ve cuando ese ataque es de menos de 30 días? Todas esas actividades, comunicaciones que ha hecho el usuario, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora la idea es, vamos a tener un poco más de detalle. Vamos a ver qué se ha pasado, por ejemplo, en la máquina PC6, ¿no? Y nos vamos a la pestaña de ejecuciones, ¿vale? Y a mí me gusta mucho la pestaña de ejecuciones, la hemos añadido en la versión 3.0, me gusta mucho contar la historia. Realmente, pues sabéis que vamos participando en evaluaciones de Mitre, la verdad es que salimos súper bien, pero la gracia de eso es Mitre está para mejorar los productos de seguridad, ¿vale? De hecho, si hay alguna cosa que te sale mal en Mitre, te dejan repetir, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no hemos repetido nunca, ¿vale? No necesitamos repetir cosas, pero hay muchos productos de solución que repiten, ¿vale? ¿Por qué? Porque su objetivo es que mejoren todas las soluciones de seguridad, ¿vale? Y lo que sí nos hemos llevado nosotros de la última de Mitre, por ejemplo, es que cuando empezábamos a ver los distintos ataques que nos íbamos produciendo, esas cadenas de ataques, que muchas veces eran distintas, por un lado inyectaban código, por otro lado ejecutaban un malware, por otro lado pasaba otra cosa, pues si realmente no tenían conexión entre ellas, tenías que ir saltando de una a otra para verlo. Entonces, nosotros solo vimos durante Mitre y dijimos, necesitamos más información, necesito poder ver, oye, pues si aquí tengo esta cadena de ataque y en esa misma máquina ha pasado otra cosa distinta, necesito poder ver esas dos cosas a la vez, ¿vale? Para saber qué han pasado las dos cosas, ¿vale? Y para poder entenderlo, ¿vale? Es decir, no es la misma ataque cadena todo el rato, ¿vale? Es distintas máquinas, distintos elementos y distintas cadenas de ejecución. Y yo, en un golpe de vista como analista, sé que tienen distinta pinta y sé un poco lo que son. Obviamente voy a empezar por una, ¿vale? Y de hecho, pues me están pidiendo que empiece por la 6, por la máquina PC6, con lo cual pues yo voy a ir por aquí y pues voy a poder empezar a hacer zoom y ya un poco, pues como habéis visto a Jesús, voy a poder ver la distinta información que hay en ese incidente, ¿vale? Pues si veis la línea os dirá que repasemos cada uno de los cajitas o de los circulitos. Si veis, yo ahora mismo por defecto viene el alerta que salió de la gente. La alerta que salió de la gente incluye los patrones de comportamiento que han hecho saltarla. Oye, pues es que se ha ejecutado un proceso. A ver si consigo que se vea. Ese proceso ha ejecutado una command line, pues, y todo ese tipo de cosas son sospechosas y son los que han hecho saltar esta alerta, ¿vale? Pero realmente la magia de que yo esté recogiendo toda la información es que al pulsar sobre cada uno de los elementos, pues como antes hacía Jesús, podemos ir rellenando con toda esa telemetría que estoy cogiendo de endpoint, de red, de distintos sistemas para recoger y tener una visión clara de exactamente qué ha pasado en cada uno de esos instantes. Vale, a ver si la Wi-Fi me lo permite. Vale. Entonces, pues oye, si tengo alertas, si tengo procesos, si tengo red, todo ese tipo de eventos nos lo va guardando y nos lo va diciendo y vamos entendiendo un poco qué es lo que ha pasado. De hecho, yo si necesito tener aquí el detalle y ver, oye, esta comunicación de red, de dónde se ha producido, cómo se ha producido, yo puedo ir viendo todo ese tipo de información. De hecho, tengo una cantidad absoluta de detalle de información que puedo sacar aquí a un golpe de vista. Pero es que si quiero ver más, y lo veréis durante el laboratorio los que os estáis probando, es que me puedo meter por aquí y puedo decir, oye, y muéstrame todas las comunicaciones desde esta o a esta IP. O, oye, si tuviéramos permiso de escritura, directamente yo podría decirle, oye, bloqueame esta IP en todos los firewalls de mi organización, ya. Y lo podría hacer, ¿vale? De hecho, es todo interactivo, ¿vale? El laboratorio es solo lectura, ¿vale? Entonces, no lo veréis, pero si os acordáis cuando os lo estaba enseñando Jesús, yo puedo venir por aquí directamente y decir, oye, mira, este malware que tengo aquí, termínamelo, o pónmelo en cuarentena, o bloquéamelo, o remédiame y dime que no entiendo nada, dime qué pasos tengo que dar para que todo esto se vuelva hacia atrás. Como estoy grabando desde que empezó hasta que acabó, yo voy a poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, este primer incidente es un poco para familiarizarnos con la información que nos va dando la herramienta y cómo podemos investigar las distintas cosas, ¿vale? Si alguien tiene una pregunta o una duda, podemos intentarlo y podéis hacerlo y podemos verlo, ¿vale? O sea, que no os cortéis, ¿vale? Más esta es la parte de laboratorio, entonces pues, nos lo podemos permitir.
Vale, entonces vamos a seguir un poquito el manual, ¿vale? Para ver un poco qué pasos va dando, ¿vale? Va indicando, pues eso, cómo, a ver, aquí, cómo si pulsando sobre los iconitos son las distintas alertas, son las distintas oportunidades que hemos tenido para parar y detectar este ataque, ¿vale? Cómo tenemos los distintos procesos y cómo vamos viendo la información. De hecho, como si ponemos el cursor encima de cualquiera de los elementos, nos da ese perfil analítico. Nos da, oye, mira, esto es que se está ejecutando y además se ha ejecutado, se ha descargado aquí con Internet Explorer y es relativamente normal y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y él va dándonos esa información analítica sobre las distintas cosas que se han ido ejecutando. De manera que vamos viendo pues, cómo se ejecuta, cómo este usuario pues, obviamente ha creído que estaba bajando una peli. Vemos aquí esa extensión falsa y vemos por aquí pues cómo encima elevan privilegios y empiezan a impersonar a Diana Prince y empiezan a lanzar siguientes fases de ese ataque, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ir viendo durante este laboratorio sobre los distintos elementos y distintas cosas que vamos realizando, ¿vale? La idea es poder ver la causa raíz, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues oye, es que no solo tengo estas herramientas, sino que tengo que poder recoger y entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Puedo ver incluso pues, qué ficheros ha descargado la solución, pues porque puedo hacer clic sobre cualquier elemento y voy a poder tener aquí abajo esa información, pero si necesito una vista, pues por ejemplo, ahora mismo estamos viendo todo como procesos y la telemetría asociada a cada uno de esos procesos. Pero muchas veces cuando estamos en un ataque, a mí lo que me gusta es ver ese timeline. Es decir, vale, entiendo, ahora está ejecutándose ese proceso, pero no me importa solo ese proceso, me importa saber qué es lo que está pasando en este momento en esa máquina durante ese rango de tiempo, ¿vale? Y eso nosotros le llamamos investigar esa línea de tiempo, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es directamente crear un timeline en el que tengo todo lo que ha pasado en ese instante de ese ataque, ¿vale? Puedo hacer zoom según necesite, ¿vale? De manera que veo las descargas, los accesos, cada ejecución de proceso, cada acción que se ha realizado. Vemos cómo se ha redescargado pues, ese fichero, cómo se ha ejecutado otro, cómo cada paso se ha ido dando y ha ido generando distintas alertas y eventos y elementos, y tengo toda la información asociada, con lo cual puedo ir navegando sobre ello y entendiendo ese ataque. Y esto es ese cambio de paradigma, decíamos. Es decir, antes pues empezaba a coger logs y empezaba a intentar dibujar en mi mente este mapa o dibujar en mi mente ese grafo, ¿vale? Ahora nuestro objetivo es que ya tengo esa información. Yo cojo la telemetría, yo te doy esa información mascada, ¿vale? El hunting es distinto. Sigue siendo hunting, ¿vale? Porque sigo teniendo que entender si esto es de verdad y cómo está afectando a mi organización. Pero el objetivo que es poder hacerlo no en días, sino en minutos, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a seguir un poco con el laboratorio y vamos viendo pues cómo nos dice que veamos esa información, que miremos una comunicación de red, por ejemplo, y veamos a dónde se produce esa comunicación de red. Vamos a poder ir viendo pues, sobre los distintos elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, pues sacamos a la conclusión de quién es el atacado y qué tipo de ataque está haciendo, ¿vale? Y de hecho, lo que nos recomienda es que veamos más cadenas de ese ataque, es decir, oye, estamos viendo este ataque, eso está muy bien, ¿vale? Pero hay más implicaciones, hay más ejecuciones asociadas a él, sin duda, ¿vale? Entonces, oye, pues tenemos aquí dentro de ejecuciones distintos elementos que probablemente nos dan más contexto y más información. Pues en este caso, por ejemplo, una alerta que puede venir del firewall que nos indica, oye, es que esto mismo que estábamos viendo con Internet Explorer, en esta otra máquina también lo hemos visto con Chrome, ¿vale? También vemos ese tipo de información asociada a Chrome, ¿vale? De manera que vemos, oye, cómo Chrome se conecta desde el PC6 a esta IP y hace ese tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual vamos teniendo una completud de ese ataque y de lo que le ha pasado y, de hecho, pues en las siguientes tareas nos van a ir indicando que vayamos mirando pues, los distintos PCs y las distintas máquinas y viendo cómo este ataque se va variando, porque obviamente el atacante, según va encontrando caminos por los que moverse, va intentando distintas cosas, ¿vale? Y vamos viendo pues, cómo va usando variantes de ese malware, que en este caso es Aquaman, va usando distintos navegadores, va realizando distintas comunicaciones y va haciendo distintas tareas para ir expandiéndose por esta organización
ir poniendo los pies dentro y ir diversificándose dentro de la organización para luego poder hacer ese ataque, ¿vale? Este tipo de ataques que decíamos al principio que eran generalmente dirigidos, que eran lentos y tranquilos, que pueden durar, pues acordémonos, por ejemplo, SolarWinds duraba más de 14 días, ¿vale? O sea, entonces, aquí la clave es tener toda esa telemetría de esos 30 días y ver absolutamente todo lo que ha pasado en ese tiempo, ¿vale? Porque si solo tienes 7 o 5 o 2, la realidad es que no lo vas a poder ver. Entonces, pues nada, el laboratorio nos va a indicar. Entonces, esta es un poco de introducción. Os voy a dejar que sigáis avanzando sobre ella, ¿vale? Y como nos quedan 10 minutitos, ¿vale? Voy a ir saltando a la siguiente tarea, que yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Entonces, veréis como en ningún caso me bajo un dump de memoria. Veréis como en ningún caso tengo que mirar los bytes que hay en las conexiones. En ningún caso tengo que coger hashes y subirlos a otros productos. La solución nos da todo eso por nosotros. Entonces vamos a ir a la siguiente actividad, ¿vale? En el resumen, pues obviamente veréis un resumen de la actividad, os indicará pues eso, que efectivamente era todo de verdad. Habréis visto al final de esta actividad pues que efectivamente se habría bloqueado la ejecución del malware. Aún así había algunas comunicaciones que se habían detectado pero no se habían bloqueado, ¿vale? Y entendíamos la causa raíz, cómo se había descargado ese fichero. De hecho, lo veíamos prácticamente sin querer, sin entender qué pasa. Ya veíamos esa comunicación, esa descarga y esos ficheros bajándose y obviamente entender qué pasos habría que dar aquí. Si tuviéramos acceso y fuéramos un analista de respuesta en este caso, pues oye, hubiéramos aislado esto en la red, todo se hubiera quedado bloqueado, podríamos haber utilizado el Live Terminal o haber utilizado el Remediation Suggestions para echar hacia atrás este ataque y eliminar incluso pues, las distintas persistencias que se habían ido aplicando durante esta actividad, ¿vale? Vamos a ver la segunda, que yo creo es interesante pues, para ver un poco, porque todos estamos acostumbrados a incidentes más parecidos a este, que también lo enseñó Jesús, es decir, hoy vamos haciendo ataques de motet o inyecciones de código, vulnerabilidades, lo que sea, va ejecutando procesos, vemos esas gráficas de procesos, vemos lo que ha pasado, ¿vale? Pero no siempre es todo visible, no siempre tenemos agentes en todas las máquinas y elementos que nos permitan mostrar toda la información. Vamos a hacer otra actividad, ¿vale? La actividad 3, ¿vale? En esta vamos a investigar otro incidente que está marcado con severidad alta, ¿vale? Con lo cual, pues, de hecho es el siguiente, ¿vale? Cuando lo he ordenado, ¿vale? Este incidente, si leéis, pues tiene muchos factores. De hecho, si veis, pues tiene aquí, a ver, voy a darle. Vemos que tiene alertas del firewall, tiene alertas de analíticas, del machine learning y tiene alertas de indicadores de compromiso por comportamiento, ¿vale? O sea que pues, lo hemos cazado porque ha saltado algo en el firewall, lo hemos cazado porque tiene un comportamiento anormal respecto al baseline de este usuario o de esta IP, ¿vale? Y además lo hemos cazado porque está utilizando ciertas tácticas, técnicas y procedimientos, ¿vale? Pero aquí nos dice en el manual que realmente lo que le preocupa al CISO, porque ya hemos hablado con él, es la fuga de información, ¿vale? Porque de hecho sí, y ahora sí que os lo voy a abrir en un nuevo tab, para que lo veamos un poquito más grande. Vale, pues si vemos otra vez esa vista que veíamos, pues ya vemos aquí que hay mecanismos de evaluación y vemos que hay impacto, ¿vale? Es decir, tenemos elementos de impacto que nos indican que hay un elemento que afecta. De hecho, si nos vamos aquí a las alertas que antes veíamos, vamos a ver directamente que una de ellas directamente nos está diciendo que, esperad, que me he equivocado, perdonad, aquí, lo siento. ¿Alguien lo está siguiendo? Vale. Vale, entonces esta sí que es, ya está diciendo yo, no estaba viendo el exfiltration, ahora sí. Vale, entonces, ¿qué le preocupa a mi CISO? Esa fuga de información en este caso, ¿vale? Vamos a ver esa alerta, vamos a intentar entender qué es lo que ha pasado, ¿vale? O mejor dicho, qué es lo que ha pasado durante y después, es decir, qué es eso que aparentemente se han llevado, ¿vale? Entonces, pues nosotros vemos de hecho que hay, oye, detecciones de escaneos de puertos, conexiones fallidas, comunicaciones de RDP no esperadas, pero realmente la que nos interesa, ¿vale?, es esto que está detectando que hay una fuga, potencial fuga de información porque hay una subida anormal,
¿vale? Entonces, yo esa misma vista de ejecución que antes veía y que puedo ir por aquí, ¿vale? También la puedo lanzar desde aquí. Siempre tengo atajos, ¿vale? Entonces, le voy a dar aquí y me va a mostrar esta vista, ¿vale? Que de hecho es lo que me está diciendo el laboratorio. Que entre por aquí, que vea exactamente lo que ha pasado, que eche un ojo al timeline para ver cómo se ha ido reconstruyendo esa alerta, ¿vale? Y que empiece a analizar esta alerta del Arch Bloat, porque obviamente es la parte más crítica e interesante. De hecho, si os fijáis, reconstruimos exactamente lo que ha pasado. Tenemos esta máquina que está usando este usuario, que utiliza Chrome para subir cosas a un S3 de Amazon, ¿vale? De hecho, aquí tenemos la descripción de la alerta. Él automáticamente nos lo explica, ¿vale? Dice, oye, hemos detectado que se han subido 1,5 gigabytes directamente y que es anormal dentro de este usuario, ¿vale? Y por lo tanto hemos generado esta alerta. De hecho, vemos que hay 3 comunicaciones, es decir, pues oye, se hizo en 3 sesiones o como sea, ¿vale? Vemos los procesos involucrados, vemos los distintos elementos, vemos toda la información que haya asociada, la vamos a tener, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos pivotar, ¿vale? Tengo múltiples maneras de pivotar. Puedo irme a la vista de assets, puedo venir por aquí, botón derecho, y decir que me muestre este proceso y lo que está pasando dentro, por ejemplo. O puedo, como dice el manual, venir por aquí y lo que me va a decir es, oye, una vez has investigado un poquito esta tarea y visto qué proceso se está ejecutando, a dónde se lo está llevando, qué IP, etcétera, etcétera, vamos a intentar profundizar. Vamos a conectarnos a una cualquiera de ellas y vamos a ver esa investigación XQL y vamos a investigarlo. Fíjate que tengo investigate, ¿vale? Es decir, puedo pivotar. Si esto fuera algo más sutil y no tuviera claro que tengo que mirar exactamente qué información se ha fugado y quiero partir de ahí, puedo empezar a buscar qué más se ha ejecutado a la vez, qué tráfico hay externo, interno. Me da indicios por dónde partir, siempre, ¿vale? Pero en este caso lo que me interesa es directamente este evento, ¿vale? Quiero tener más información acerca de él. Entonces él directamente me lo va a cargar en XQL y debería correrlo automáticamente. Y si no, lo vuelvo a intentar. A ver. Ahora sí. No. Estamos efectos demo hoy. A ver. Sí, me lo carga. Vaya hambre. Espera, así me quedo sin conexión. Voy a probar con la siguiente. Sí, ¿no? Estamos ahí. Vamos a ver. Voy a hacer otra cosa. Yo creo que es mi navegador que se me ha quedado pillado. Vale. Y si no, pues va a quedaros para el manual y para probarlo vosotros mismos. Vale. Vamos a intentarlo una vez más. No, voy a intentarlo por otro lado. Me salto la guía. A ti sí, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Lo he dejado aquí, ¿no? Lo he dejado aquí. No me está cargando. Yo creo que me está fallando algo de la conexión. Pero me voy por aquí. Lo bueno, tengo múltiples maneras de llegar a los caminos, ¿vale? Entonces, pues directamente estoy viendo esa vista de Chrome, ¿vale? Y directamente mi objetivo era entender qué se habían llevado, qué eran esas 1,5 gigas. Si os fijaos, partía de alertas del firewall. Es decir, normalmente no tendría esa información.
tengo una alerta de firewall que me dice que se han llevado 1,5 gigas de datos, pero luego llegas al endpoint y ¿cómo enlazas eso? ¿Vale? Yo le he dado un botón derecho y he dicho, analízamelo tú. ¿Vale? Y él me ha dicho, oye, pues mira, esta es el evento en el endpoint que coincide con ese momento. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, tengo todas las alertas, tráfico de red, ficheros que se producen en ese momento. De hecho, yo sabiendo que se llevan 1,5 gigas de datos, para mí lo más sencillo es irme directamente a ficheros. Bueno, me sale aquí la primera. Si no me sale la primera, lo ordeno por tamaño y ya está. ¿Vale? Y ya veo que exactamente lo que se han llevado es un staging dump de SQL. ¿Vale? De hecho, veréis en el laboratorio cómo a partir de aquí puedo empezar otra vez a pivotar y puedo empezar a ver esto en SQL o puedo hacer un investigation timeline de esa zona y ver exactamente cómo han cogido SQL. De hecho, otra manera de hacerlo es directamente haciendo queries del sistema. Vamos a ver si puedo hacerlo o me falla a mí también el SQL aquí. ¿Vale? Pero lo que te dice el laboratorio, por ejemplo, es que busques directamente el fichero con SQL, haciendo una query de este estilo. Oye, búscame la escritura de este SQL dump, ¿vale? Porque ahí he pillado que lo que se han llevado es el SQL dump, pero ahora lo que quiero ver es de dónde lo han sacado, cómo lo han conseguido ejecutar, ¿vale? Pues yo ahí ejecuto esa query. Y lo bonito de estar ejecutando todo, voy a poner el rango de tiempo, esto se ejecutó creo que en septiembre. Voy a poner septiembre para asegurarme y lo ejecuto. Vale, entonces, lo bonito es que aunque no hubiera tenido una alerta porque hicieran ese dump, no sé si la tendría o no, ¿vale? Yo puedo ir hacia atrás y ver exactamente que lo que han ejecutado es esta ejecución con MySQL dump, que han utilizado este usuario con estas credenciales y que lo han ido dejando. Y de hecho yo puedo venir por aquí y empezar a hacer esa investigación de timeline de ese tiempo para entender exactamente todo lo que había pasado. Y esa es un poco la idea. Es decir, yo tengo una herramienta que es capaz de dirigirme esa investigación, que me permite pivotar y me permite ver qué es lo que ha pasado sin necesidad de tener que ponerme a mirar artefactos y a reconstruir y hacer reversing y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Una herramienta que me permite hacerlo de una manera rápida y ágil. Oye, esta es una investigación que es compleja y esta investigación es exactamente así en el mundo real. Es decir, yo tengo una alerta de fuga de información y doy botón derecho y miro exactamente qué información se han llevado de la gente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Tenemos 3 que han entrado por la tarde. Ah, sí, jolín, qué maravilla. A ver. Se integra ya con Spans. Sí, sí, se integra ya con Spans. De hecho, ¿hay más? Hay otras 2. Vale. ¿Quieres comentar la pregunta? Te dejo. Vale, genial. A ver. Vale, perfecto. Vale, pues ahora, venga. Pues se integra con Spans. Spans es la herramienta de superficie de ataque que os voy a contar ahora. Y de hecho ahora os voy a enseñar cómo se integra con Spans. ¿Vale? Hay alguien ahí muy avanzado. Preguntas. Siguiente, incidentes en cloud. Durante este año y el anterior ha habido varios incidentes en el cloud. El outage de Facebook, problemas con Identity Access Management en Azure. ¿Qué pasa cuando haya un incidente serio en cloud? ¿No cree que cada vez que necesitamos más potencia en cloud para dar servicio? Sí, pero realmente esa es la realidad. Es decir, es que esto on-premise no es posible. ¿Vale? On-premise yo no puedo hacer ese análisis de Machine Learning de todas estas máquinas continuamente sin necesidad de empezar a añadir cajas y más cajas y más cajas y más puntos de fallo. Y luego, ya hay, esta es una visión personal, ¿vale? Pero desde el punto de vista de cloud, yo recuerdo a un CISO de una gran organización española que me decía que no estaba en Palo Alto, era antes, y había una solución a nube y había caído Azure. No sé si os recordáis uno hace 2 o 3 años que hubo un problema con los discos en Azure y se quedó Azure tostado durante unas horas. ¿Vale? Y claro, yo ya me preocupaba y digo, oye, no puedo hacer nada, es Azure, están mirándolo, tal. Y me dijo, no, Pablo, sí. Normalmente cuando pasan estas cosas con soluciones on-premise significa que yo estoy sin dormir durante 3 noches seguidas, que tengo a mi gente mirando cosas que no son expertos, llamando a soporte para intentar mirar algo, ¿vale? Con la solución en este caso, sé que la gente de discos
eran los expertos de discos que estaban mirando la mejor manera de resolverlo lo antes posible. Que los expertos de la solución eran los que estaban mirándolo, ¿vale? Y nosotros realmente simplemente estábamos teniendo información y obviamente tenemos nuestros mecanismos para tener nuestros planes de contingencia, ¿vale? O sea que realmente es un poco esa la visión que hay. Es decir, al final ningún sistema es inherente a fallo, pero obviamente los sistemas en nube son muchísimo más resilientes y el presupuesto que nos cuesta tener, toda la redundancia que hay en las soluciones en la nube y todas las capacidades que tienen las soluciones en la nube, significaría una cantidad de presupuesto inalcanzable para el 99% de nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dar esas capacidades de resiliencia a todos nuestros clientes al mismo coste. ¿Vale? Es un poco esa la idea. ¿Y cuál era la otra? Carga en cloud. ¿No crees que están subiendo las cargas al cloud priorizando parámetros de ahorro de costes en vez de realizar un análisis de riesgos? Pues, sin duda, tiene un beneficio de coste, ¿vale? Pero desde un punto de vista de riesgo también, los cuento. No me acuerdo, Rich Mogul, que es una de esas personas que están detrás del CCSK, que son super gurús en la nube. Sabéis que en Estados Unidos, de hecho, la nube se utiliza a nivel de gobierno y se utiliza masivamente. De hecho, salen en las noticias esos ultracontratos que van haciendo. Y ese tío se dedica precisamente a eso. Yo le preguntaba eso mismo. Le preguntaba eso mismo hace 2 o 3 años, ¿vale? Y la realidad decía él, mira, ¿tú crees que cualquier organización que monta algo parecido a lo que tienes en la nube va a tener esa capacidad de elasticidad, flexibilidad, de poder crecer y bajar? No, efectivamente. ¿Eso lo podemos asociar a costes? Quizás. Ahora, desde un punto de vista de seguridad, ¿sabes la cantidad de pentestings que hacen continuamente, todos los meses, Google, Azure, AWS, los distintos proveedores de la nube, sobre distintos elementos, la cantidad de dinero que destinan, la cantidad de recursos que destinan a asegurar de que hay la cantidad menor posible de vulnerabilidades, la cantidad de gente que está observando y mirando para asegurarse de que eso está perfectamente, ¿vale? Pues es altísima. Y esa es la base. Es decir, la seguridad no se basa en el oscurantismo o en el esconder las cosas, se basa en hacerlas seguras, ¿vale? Y nosotros creemos que la nube nos permite eso. Es un poco lo que decía antes Roberto, obviamente con todas las garantías de privacidad, ¿vale? Pero es un poco esa la historia, ¿vale? Y yo creo que esas son las 3 preguntas, ¿vale? Y os doy un par de minutillos para cambiaros y empezamos la siguiente. Muchas gracias.